gratuitas, tanto en la parte ambulatoria, de hospitalización, de apoyo diagnóstico, tratamiento, y se puedan evitar los gastos de bolsillo, es decir, que la gente tenga que pagar sus atenciones. Para poder hacer las atenciones en esas épocas y tener una cierta cobertura en la atención, utilizábamos un instrumento de medición que era el control prenatal y las vacunas del programa amplio de inmunizaciones. ¿Por qué esto? Porque eran nuestros indicadores más sensibles, que son la mortalidad materna e infantil. Entonces, estos dos instrumentos, si vale el tema, control prenatal y vacunas del programa amplio de inmunizaciones, un poco nos mostraban qué era lo que estaba consumiendo, si vale el término, la población de los programas. Y para poder hacer este tipo de atenciones, nosotros nos basábamos en algunas estrategias de atracción que eran los clubes de madres. Y a los clubes de madres se les daban unas raciones de alimento que eran, digamos, escasas, pero significativas para la población que no tenía ingresos fijos. Entonces, a través de ese anzuelo, si ustedes quieren, de alimentos en el club de madres, podíamos tener una cobertura mayor en lo que era el control prenatal y el PAI. Lastimosamente, esas coberturas que lográbamos a través de esta estrategia de alimentos con el club de madres, en lo que se refería a parto institucional, se caían. ¿Por qué? Porque el parto institucional, nuevamente, era un parto que había un costo que cancelar en los hospitales. Entonces, las personas, no, las madres, las mujeres embarazadas, para el parto no recurrían al hospital y se quedaban en sus domicilios donde eran atendidas por matronas o personal que pueda haber tenido cerca de la casa, que no necesariamente era de salud. Entonces, nuestras coberturas en control de niño sano no eran muy buenas porque la gente solamente iba por el tema de las vacunas, pero no traían a los niños al control porque eso tenía un costo bajo, pero tenía un costo en la consulta. La ocupación cama, por el mismo hecho de que en el caso de las madres para el parto institucional, que tenía un costo, no acudían a los servicios, entonces las ocupaciones de las camas eran pues bajísimas, ¿no? Teníamos hospitales grandes, como ser el Vierna, por ejemplo, que tradicionalmente tenía una ocupación máxima de un 40% en las diferentes salas, no solamente maternidad. Maternidad tal vez tendría un poco más, porque eran las que más demandaban, pero el tema de medicina interna, de cirugía y demás, eran muy bajas las ocupaciones cama. Eso provocó que, por ejemplo, la OPS en algún momento levantara datos de esa época para poder proyectar el seguro de salud y comience a plantear de que había una subutilización de la capacidad instalada. Eso fue en los años 70 y parte de los 80, pero cuando aparece ya el seguro, esto cambia totalmente. Y obviamente también otro tema que tenía muy baja utilización eran los apoyos diagnósticos. Con apoyo diagnóstico estamos hablando de todo lo que es laboratorios, rayos X y demás. Entonces, o sea, ¿qué producía? ¿Cuál era la causa de esto? Que había no había un financiamiento para la atención y los recursos con los que contaba la población no asalariada eran bajos y por lo tanto no los destinaban a salud, los destinaban a alimentación o finalmente al tema de vestimenta y en el peor de los casos a bienestar, si ustedes quieren llamar así, lo que destinaban para los festejos. Bien, el año 94 se genera una ley que es la 1551, que ya no la hablamos porque lastimosamente esa ley la han anulado parcialmente. Y esta ley fundamentalmente lo que genera es la coparticipación popular. ¿Qué significaba la coparticipación popular? Significaba que se les estaba dando recursos a los municipios de parte del Estado
en base a la población que habitaba esos espacios territoriales de los municipios. Entonces, los municipios, que eran entidades prácticamente sin recursos hasta el año 94, a partir de ese momento comienzan a tener un presupuesto que puede ser ejecutado. Comentando entonces de que el 94 se genera la 1551, que genera la coparticipación popular, y esta a su vez le asigna recursos económicos del Estado por habitantes a cada uno de los municipios. Los municipios más grandes reciben más dinero, los más pequeños reciben menos dinero. La asignación de dinero por habitante es la misma, sin interesar el tamaño del municipio. Más o menos eran 150 bolivianos al año. Estos recursos de los municipios les permite ejecutar sus presupuestos, de los cuales muchos han ido al tema de infraestructura, pero una parte de estos han ido a financiar el tema del seguro. Es decir, en el año, después voy a comentarles otra vez, un porcentaje de esta coparticipación, el 10%, se destina a financiar el seguro. Además, esta ley 1551, además de entregarles recursos económicos a los municipios, le asigna ciertas responsabilidades que antes no tenían, que es la propiedad y la administración de los infraestructura y equipamiento de salud. Es decir, los establecimientos de salud de todo el país, por más pequeño o grande que fuere, eran administrados directamente desde el Ministerio de Salud, a través de una pseudo descentralización a los departamentos, por lo que en esa época se llamaban unidades sanitarias y hoy en día se llaman sedes, los servicios departamentales de salud. Pero esta 1551, el año 94, le asigna a los municipios la propiedad y la administración de todas estas infraestructuras que se encuentran en sus espacios territoriales, del primero y segundo nivel. Por una mala lectura de la ley, hasta el año más o menos 2012-11, eran administrados por los municipios a los terceros niveles. Después, recién se pasa los terceros niveles a las gobernaciones. Entonces, en general, ya no tiene tuición el ministerio con la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud por estas delegaciones que se habían hecho a los municipios. ¿Qué es lo que hace el Estado, el gobierno, el Estado boliviano? En realidad, el Estado boliviano. Para poder prestar atenciones a este 75% de la población, el año 96 genera el primer decreto, que es el del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, en el cual se da un financiamiento para la atención de la madre y el niño. ¿Por qué? Porque nuestros indicadores más sensibles eran la mortalidad materna e infantil, y a través de eso se nos medía y miden los países el progreso o su deterioro del sistema de salud, y además de las inversiones en salud que se tengan. El año 99, este seguro se amplía a lo que se llamaba el seguro básico de salud, se baja un poco las complejidades del materno infantil y se amplía a todos los grupos etarios. El año 2003 ya aparece la primera ley que crea el Seguro Universal Materno Infantil, el SUMI, del cual han debido escuchar ustedes varias veces, que hoy en día ya no existe, porque el SUMI se ha fundido en lo que es el SUS, es decir, es el SUMI más otras
otros tipos de seguros más que vamos a hablar. El 2013 se cambia la denominación del Seguro Universal Materno-Infantil a prestaciones de servicios de salud integrales. No hay mayor diferencia, digamos, entre el uno y el otro. Lo único que sí es que se adicionan otros tipos de seguros que estaban funcionando de forma separada, como era el seguro de salud para el adulto mayor, el SPAM famoso. Ese funcionaba por separado, eran administrados por el seguro del corto plazo, pero a partir del 2013 ya aparecen adicionados al seguro público que teníamos hasta entonces, que era el SUBI, y cambia su nombre a prestaciones de servicios de salud integrales. Y es y es entregada las prestaciones a partir de los servicios públicos y ya no solamente del seguro del corto plazo. Prácticamente se les retira en parte esta obligación al seguro del corto plazo. Y el 2019 se sanciona una nueva ley que crea lo que ahora conocemos, el Seguro Único de Salud, universal y gratuito, que en realidad es la suma, otra vez, de lo que era el materno infantil, más lo que eran el seguro del adulto mayor y el seguro de la discapacidad, de los discapacitados. Entonces, hoy en día, estos tres tipos de seguros, diríamos así, que funcionaban separados, están debajo del SUS y se gestionan a partir del sistema público. También tiene participación y obligaciones el seguro del corto plazo, especialmente en las prestaciones de emergencia. Eso lo vamos a ver mañana cuando hablemos ya de la ley. A partir de este momento, entonces, podemos decir que habían políticas de estado de aseguramiento, y estas políticas de estado de aseguramiento se dan a partir de las leyes que generan los diferentes seguros. La primera ley que les decía que se genera el año 96, el 2003, y que crea el SUMI. Esta ley se modifica para hacer ciertas ampliaciones. Al principio era la 2426, después se denomina la 3250, porque se amplían las coberturas de atención en algunas prestaciones del SUMI. Cuando una ley tiene que ser modificada, no puede ser modificada por un instrumento de menor importancia, y para eso se tiene que generar una nueva ley. No puede ser un decreto supremo, por ejemplo, que modifique una ley. Tiene que ser una nueva ley. Por eso se cambia de la 2426 a la 3250. Posteriormente, el año 2013, antes, el 2003, también un poquito antes, tal vez hasta el año 97, yo creo, 96, se genera este decreto supremo que crea el SPAM, que es el seguro de salud para el adulto mayor. Y después se establece una ley que es la 3323, que es lo que les decía, atención a los mayores de 60 años que no tenían prestaciones en el seguro del corto plazo y que eran entregadas por las entidades de cajas. Después, el año 2013, aparece una nueva ley en la que ya que es la 475, que es el que crea la prestación de servicios de salud integrales, y a partir de estas ya se van sumando el SPAM dentro de el SUMI, digamos, ¿sí? Se genera la nueva ley que es el SIS. Y el año 2019 se genera el SUS, que es el que actualmente tenemos, y la ley es la 1152. Entonces, las estrategias públicas en salud están dadas por el SUMI, el SPAM, el SIS y el SUS. Para tener una idea más o menos de lo que está sucediendo en
en este tema del seguro público, yo les voy a mostrar una gráfica en la cual van a ver cómo ha ido creciendo eh, la complejidad de los diferentes seguros. Entonces, es una gráfica que trata de demostrar la complejidad de las prestaciones y porcentaje de población beneficiaria de las cajas de salud del sistema de salud integral y del seguro de salud único, que es el que actualmente tenemos. En principio, en principio, hemos realizado esta gráfica en base al sistema de prestaciones integrales. Entonces, ustedes en las verticales, o si quieren llamarlas en las IES, tienen la complejidad de las prestaciones, y en la horizontal tienen el porcentaje de cobertura. No, perdón, tienen los grupos etarios de las poblaciones beneficiarias, y el porcentaje de cobertura está dado por las verticales. Entonces, en el SIS que ustedes tienen ahí abajo, que es el sistema de salud integral, prácticamente había una cobertura del 24.8%. ¿Cómo leemos esta gráfica? Hay una parte central azul que está cubierta por todo lo que es CNS, es decir, cajas. Eso no quiere decir solamente la caja nacional, está la petrolera, está Cordes, o sea, todos los sistemas del corto plazo, que son las cajas, representa esto. Este sistema del corto plazo prácticamente da cobertura a la población económicamente activa y asalariada, que representa alrededor del 25%. Esto casi no se ha modificado hasta el día de hoy. Esto es una situación que la tenemos más de 20 años en el país, y no se modifica porque no se generan nuevas fuentes de trabajo o nuevas actividades que generen fuentes de trabajo nuevas. Entonces, 25% ya está cubierto por el seguro del corto plazo, y del 75% se ocupa, les decía, el sistema público. El sistema público tradicionalmente nos hemos ocupado del grupo etario de 0 a 5 años, que representa alrededor del 13.4% de la población total, de la mujer embarazada y puérpera, que representa el 4%, y también hubo, a partir del seguro gratuito de vejez, a la población mayor de 60 años, que son alrededor del 7.4%. Entonces, esos tres grupos poblacionales suman alrededor de un 24.8%. Cuando aparece el SUS, cuando aparece este último seguro, encontramos que había una población que no estaba cubierta ni por el seguro del corto plazo, ni por el seguro del público para entonces, y que representaba más o menos alrededor del 50% de la población. Antes de avanzar en este tema, recalcarles que cuando estaba el SIS, en realidad quienes no tenían cobertura en el sistema público eran los hombres de 5 a 60 años y las mujeres de 60 años, en prestaciones que eran diferentes a las de la prevención de cáncer cervicuterino, que es el Papa Nicolau, prestaciones de planificación familiar y prestaciones de control de infecciones de transmisión sexual. Esos tres tipos de prestaciones se cubrían con el SIS. ¿Por qué? Porque eran las que estaban muy cercanas a las causas de mortalidad materna. Entonces, cuando se plantea el SUS, se dice que se va a cubrir a toda la población, y se incrementa un 50.2% de la población, con lo cual prácticamente se llega al 75% que faltaba cubrir del resto de la población. Lastimosamente, fue más una tarea administrativa, diríamos así, que técnica, puesto que a través de una ley solamente se hizo la ampliación y no se incrementaron los recursos económicos para recurso humano
e infraestructura. O sea, con la misma capacidad instalada que teníamos, se atiende ahora con algunas dificultades a la población beneficiaria del SUS, que es el 75% de la población. Es por eso que ustedes van a ver que hay saturación en el sistema y que las salas de espera son bastante, bueno, en esta época de la pandemia están más reguladas, pero normalmente son bastante concurridas, y además la lista de espera, o sea, por llamar así, las atenciones que hay que solicitar, tardan pues a veces meses, ¿no? Si ustedes vamos ahora, por ejemplo, al Viedma para hacer una atención con, qué sé yo, con endocrino, por decir, no vamos a tener la consulta hasta dentro de un mes. ¿Por qué? Porque está saturado, está totalmente lleno. Entonces, eso hace que la oportunidad de la atención no sea muy buena. Bien, ese es un cuadro que más o menos les resume la situación de cómo ha ido cambiando el seguro de un seguro a otro. Después tenemos una gráfica que mostramos la siguiente diapositiva, si la pueden pasar de mí, que es la farmacia institucional municipal. Esto es algo que, antes de esto, esta es una diapositiva que tratamos de mostrarles cómo es no, dos anteriores. La fin tiene que salir bien. La farmacia institucional municipal que ustedes van a escuchar, que es la FIN, sus iniciales, es a través de una normativa que se genera que todos los establecimientos de salud del país deben tener una FIN, es decir, una farmacia. No importa el tamaño que tenga, sea un puesto sanitario, un centro de salud, un hospital de segundo o tercer nivel, tiene que tener una FIN. Esta FIN es administrada y financiada con recursos del municipio. Ya les decía que un porcentaje de la coparticipación popular que reciben los municipios va a financiar el seguro público. Ese financiamiento va fundamentalmente a financiar el medicamento, materiales, reactivos y demás que se van a requerir para las atenciones de la población. Y estas dotaciones o estas inversiones están concentradas o administradas por la FIN. Quien maneja la FIN o quien trabaja o administra la FIN es el municipio con su personal. Esto debería ser una bioquímica con formación en manejo de administración de farmacias. Lastimosamente no es tan cierto. En gran parte del sistema todavía siguen siendo personal de tipo administrativo y algunos sin ninguna capacitación. Por eso es que se tiene tanto problema en el manejo de medicamentos. Bien, esta FIN tiene dos sistemas administrativos en software. Uno es el SALMI y el otro es el CIAL. El SALMI funciona en los establecimientos más pequeños. El CIAL es cuando estamos hablando ya de una red. ¿Y qué significa el sistema? El SALMI es el sistema de administración de medicamentos, administración logística de medicamentos, y el CIAL es el sistema de administración logística. El SALMI concentra todos los recibos recetarios que se generan en la consulta o en la hospitalización, y a través de estos recibos recetarios es que entrega los medicamentos o material que se requiera para la atención, pero además registra en una base de datos todo lo que se está utilizando y está manejando diferentes subbases de datos como ser CARDEX, actualización de medicamentos mensuales, y el REPES. El REPES, para decirles algo así, es un reporte de prestaciones que se genera mensualmente a partir del SALMI, que ya les decía, está el insumo del SALMI, es el recibo recetario, que es lo que vamos a manejar en la práctica, y este REPES es entregado mensualmente a los municipios.
que es una especie de factura, si ustedes quieren, en la cual se les informa a los municipios cuánto de medicamentos o cuántas prestaciones se han entregado a la población que se ha atendido. Esas prestaciones tienen un costo, ese costo que está representado en el REPES y finalmente totalizado debería ser entregado del municipio a las cuentas fiscales que tienen los establecimientos de salud. Es así como funciona en los segundos y terceros niveles, porque ellos tienen cuentas fiscales. Entonces el municipio deposita un cheque como una especie de pago del REPES que se ha generado en el mes a las cuentas fiscales de los hospitales de segundo y tercer nivel. Quienes no tienen cuentas fiscales son los centros de salud de área, y entonces ellos han generado una entidad que es el DIASA en el caso de Cochabamba, que es una entidad municipal que maneja estas cuentas de los diferentes centros de salud, que a su vez tiene que hacer las cotizaciones y las adquisiciones para la reposición del material, medicamentos reactivos que se haya utilizado y que se está reportando a partir del REPES. Pero, aquí viene un pero. Ese CPT que ustedes ven ahí al medio, eso significa el consolidado de programación trimestral. Ese CPT también se genera a partir del SALMI. ¿Qué significa ese CPT? El CPT es una consolidación del movimiento de medicamentos, materiales y reactivos y suministros en general que se ha realizado durante los 3 meses en la entrega de prestaciones a los pacientes. Es una hoja informática que reporta cuánto de medicamento se ha entregado de los diferentes tipos de medicaciones que tenemos, analgésicos, AINES, qué sé yo, antibióticos, o finalmente desde, no sé, pues vendas o lo que vayan a utilizar, a los beneficiarios del seguro durante los 3 meses. Esto funciona cada 3 meses. Comienza enero, febrero, marzo. El último día de marzo se genera el primer CPT y nos está informando cuánto se ha movido en ese trimestre. Comienza el segundo CPT en el segundo trimestre, que viene a ser abril, mayo y junio. El último día de junio reporta el segundo CPT. Esto es automático, esto no tienen que estar programando nada. Igual el REPES se cierra el 31 o el último día del mes y se establece cuánto se ha movido durante el mes. Y en este caso el CPT es cada 3 meses. Cada 3 meses entonces tenemos un consolidado de programación trimestral, un CPT, que nos informa cuánto tenemos que reponer para mantener el stock de medicamentos y materiales que tenemos en la fin, a fin de que no tengamos una rotura de stock. Entonces, si se manejara como está establecido, jamás tendríamos un problema de desabastecimiento en ninguno de los establecimientos de salud, servicios de salud. Lastimosamente, estos CPTs no le hace caso el sistema público, no hace caso el sistema municipal, las FIN, y comienzan a hacer sus proyecciones individuales que no tienen razón de ser, y comienzan a sobreestocar en algunos productos y comienzan a entregar menor cantidad de medicamento e insumos, por lo tanto se rompen los stocks con mucha facilidad. Entonces, este municipio que debe utilizar el CPT para realizar las cotizaciones y las compras, para que después, cuando se ha adquirido todo eso, se pueda dotar nuevamente a los establecimientos de salud para que ellos puedan a la vez entregar las prestaciones que demanda la población. Se va viendo alterado sistemáticamente. Esa es una pena, porque el sistema está totalmente diseñado para evitar que haya rompimiento de stock. Tanto así que el CPT, cuando ustedes lo manejan o cuando lo vean, podemos hacer un ejemplo que hemos movido 100 tabletas del medicamento A,
y en los 3 meses. Y para reponer se supondría que deberíamos comprar solamente 100, pero el CPT está programado de tal manera que en la última columna que tiene nos calcula 1.5, es decir, el 50% más. ¿Para qué? Para que tengamos un mes y medio para la reposición, para la adquisición, la cotización, qué sé yo, la adquisición y la reposición del medicamento. Ahora sí, Doc. Sí, Sí, doctor. doctor. Doc. ¿Me han escuchado lo de la FIN? ¿Aló? ¿Me han escuchado? Ahora sí le ¿Aló? escucho, Recién Doc. le estamos escuchando, doctor. Entrecortado, doctor. Voy a volver a ¿Me han repetir. escuchado lo de la FIN? ¿Lo de la FIN? ¿Quieren que repita lo de la FIN? Perdón. Sí, por favor. Ya, Sí, por favor, doctor. Sí, ya, por favor. Sí, Doc. ya. Entonces, la FIN es como dice ahí, farmacia institucional municipal que está en todos los establecimientos de salud. No importa el tamaño, desde el más pequeño hasta el más grande. Esta FIM está administrada por dos sistemas informáticos, que es el SALMI y el CIAL. El SALMI, que es el Sistema de Administración Logística de Medicamentos e Insumos, y el CIAL es el Sistema de Administración Logística. El CIAL funciona más a nivel de las coordinaciones de red, el SALMI a nivel de los establecimientos. El SALMI reporta mensualmente el REPES, por eso es reporte de prestaciones, REPES. Ese REPES, que es como una factura que se le entrega al municipio, en el cual se identifica la cantidad de prestaciones que se han entregado durante ese mes a los beneficiarios. El municipio, a través de ese REPES, tiene una información de qué cantidad de dinero tiene que reembolsar a las cuentas de ese establecimiento de salud para que después se pueda hacer la adquisición del medicamento. Funciona así con los hospitales de segundo y tercer nivel porque tienen cuentas fiscales. Los establecimientos de primer nivel no tenemos cuentas fiscales y para eso el municipio de Cochabamba, por ejemplo, ha generado el DIASA, que es una dirección de administración de salud, pero que son los que manejan los fondos municipales para la cotización y compra de los medicamentos. Existe un instrumento trimestral que es el CPT, que es el que está ahí al medio, que es el consolidado de programación trimestral. Eso está en base a la sumatoria de las prestaciones que se han entregado durante los 3 meses y es una hoja informática que nos reporta qué cantidad de medicamentos tenemos que reponer al cabo del trimestre. Esto funciona para los 3 primeros meses. El primer trimestre termina en marzo, el segundo trimestre termina en junio y así. Para cada trimestre y el cuarto trimestre termina en diciembre. Automáticamente se generan estos dos, tanto el REPES como el mensualmente, como el CPT trimestralmente. Este CPT es un instrumento que nos informa del movimiento de medicamentos, insumos individuales, ya no es por prestaciones, sino por productos, y nos establece la cantidad a reponer
en cada trimestre, pero por 1.5, es decir, que nos da un 50% más de programación a adquirir a fin de que no se rompa el stock. ¿Por qué 50%? Porque se calcula que más o menos 45 días vamos a tardar en la reposición, o sea, en el manejo administrativo de cotizaciones y compras para la reposición del material. Entonces, de esa manera no se rompe stock y el establecimiento tiene su dotación para poder entregar satisfactoriamente las prestaciones a los usuarios. En el caso de los hospitales de segundo nivel, en realidad quien cotiza y compra son las administraciones municipales que están administrando esos establecimientos de salud de segundo nivel. Y en el caso del tercer nivel, son las administraciones de la gobernación que están administrando el tercer nivel. Entonces, si hay un rompimiento de stock en los establecimientos de salud, si es en primer nivel, es una responsabilidad municipal. De segundo nivel, es también una responsabilidad municipal a través de sus administradores de los establecimientos de salud, del segundo nivel, y si es en tercer nivel, es una responsabilidad de la gobernación a través de sus administradores que tienen instalados en los hospitales de tercer nivel. Entonces, en esto no tiene papel alguno el médico, puesto que lo único que nosotros estamos haciendo es despachar los recibos recetarios y a partir de esos recibos recetarios se arma ese REPES que estamos hablando y en el trimestre el CPT. Entonces, por eso es que es importante el recibo recetario, porque es lo que da el insumo necesario al SALMI para elaborar tanto el REPES como el CPT y por lo tanto evitar el rompimiento de stock y en las FIN y evitar y perjudicar en la entrega de prestaciones a la población. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Como que mucha burocracia, doctor. Es parte, cierto, es parte, pero sabes que esto tal vez es de la menos burócrata y permite que más bien se evite un sobreestocamiento o un rompimiento de stock muy seguido. Lastimosamente, los municipios no hacen caso de esto porque si esto funcionara bien, les evita que me leen tanto en los dineros del seguro. Entonces, ustedes van a escuchar muchas veces que ha habido licitaciones declaradas desiertas para hacer las invitaciones directas. Y ese es un enorme problema. Pero si hubiera una fiscalización, yo creo que esto funcionaría como reloj y no tendríamos ningún problema, porque todo es automático. La participación de las personas, o sea, la participación de nosotros es a través de los recibos recetarios que vamos a pasar al paciente, entra a la farmacia y la farmacia va a generar hasta el REPES y el municipio prácticamente lo único que tiene es que dar un cheque, bueno, si quieren hacer las cosas bien, ¿no? Que dar un cheque contra una cuenta fiscal para que se hagan las adquisiciones según los reportes del CPT. Burocracia muy baja, pero la forma en la que se maneja es cierto, es sumamente engorrosa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Nos vamos a la siguiente entonces. ¿Cuáles son las debilidades de este sistema que tenemos? Fundamentalmente, la compra de medicamentos son retrasados. Los establecimientos de salud, como ustedes ya saben, están saturados. El segundo nivel prácticamente es inexistente en el municipio de Cochabamba, a excepción del nuevo Hospital del Norte, que tampoco es un segundo nivel 100% porque atiende ciertas especialidades como ser quirúrgicas, pero no atiende todas. Y el Hospital Cochabamba, a su vez, es otro a medias. Y un tercer nivel público, que es el que recibe prácticamente todo, que está a reventar, que no tienen capacidad de poder recibir más. En los establecimientos de salud hay poca experiencia en la atención del paciente adolescente y del adulto mayor. Los protocolos de atención no están siempre actualizados
y muchas veces son insuficientes, y las alcaldías no tienen ningún control de parte de la Contraloría en el manejo de los fondos. Entonces, por lo tanto, la alcaldía muchas veces desvía los fondos del seguro para otro tipo de actividades y en ese caso no tienen fondos para poder financiar el seguro. ¿Cómo se podría mejorar? Fiscalizando la administración de los municipios a través de la Contraloría y de las instancias que existen, como ser la población en general, que las licitaciones de compra de medicamentos y materiales o lo que se vaya a requerir de insumos sea de forma anual, la ley existe para eso. Es necesario incrementar el recurso humano en los establecimientos, especialmente de mayor demanda, y la construcción y dotación de personal en hospitales de segundo nivel del cercado. Eso es una cosa importantísima y necesaria. Hay necesidad de ampliar la infraestructura existente al momento en el tercer nivel, el único que tenemos de tercer nivel, que es el Viedma. Deberíamos tener un sistema de capacitación permanente del recurso humano en cuanto a actualizaciones y entrega de prestaciones a adolescentes y población mayor. Y finalmente debería haber un seguimiento a la aplicación de los protocolos y a la elaboración y actualización de los protocolos del primero, segundo y tercer nivel. Esas serían a grandes rasgos las sugerencias para poder mejorar. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado, por favor. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Dime, Raquel, estás con el micrófono encendido. ¿Alguna duda? Ya, gracias, Mimi. Entonces, mañana, por favor, a las 8, yo espero que no tengamos tanto conflicto como hoy. Vamos a seguir, tenemos la ley y después tenemos la última clase el viernes, a las 8, pero por favor, no antes. ¿Ya? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Está bien. Listo. Gracias, hasta mañana. Muy gentiles. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ustedes y mil disculpas por los baches que hemos tenido en esta presentación.